pensé que ya no seguíamos. Pensé que esto se acababa y que nuestro enunciado Psicología Barata No Dead había fracasado. Estuvimos a punto de quedar sin nuestro compañero. No sé cuál es la explicación, por ahí dicen que los demonios son inmortales, por ahí dicen que hierba mala nunca muere, pero yo prefiero pensar que mi amigo, contertulio, hermano, secuaz y compañero, colega, es un santo. Así que levántate, Lázaro, y reiniciamos nuestro programa de sábado. Hola, hola, buenas noches. De vuelta. Claro, cada día más me creo eso de que la mala hierba nunca muere. Y no, menos en circunstancias de este tipo, en países tercermundistas polarizados donde hay fascistas de segunda mano. Eh, de vuelta aquí, no pueden con nosotros, aunque quieran. Esta cuestión va más allá de las malas voluntades. Así que, bueno, después de tanto tiempo, después de una temporada en el infierno, como mi poeta favorito, Arthur Rimbaud, estoy aquí contigo, pues, amigo mío. Te extrañé igual. Pero ahí la fiesta esta de, ¿cómo llamarlo?, de reencuentro, como siempre la vamos a vivir ahí en el ámbito metafísico que nos convoca de repente, ahí donde los demonios, los espíritus y todas esas cosas bonitas y mágicas que nos están abiertas a todo el público. Buenas noches, querida audiencia, queridos suscriptores sobre todo. Estamos aquí nuevamente, su psicólogo favorito, don Guillermo Soto, quien le habla, Pablo Zamorano. Eh, Otra noche de sábado, po. Como les decía, en algún momento vamos a comentar a qué se debió esta pausa tan prolongada. Pues tuvimos casi un mes sin vernos, ¿cierto, querido amigo? Sí, más o menos. Bueno, pero afortunadamente el programa ya en esas circunstancias pasó a ser secundario. Qué bueno que estés de vuelta, amigo mío. Gracias, Comencemos, gracias. pues. Ajá, acuérdate que el Comencemos, Zoom pues. ahora no Claro, sí, está alquilado. el show Después debe del gobierno de continuar, Boric. como decían El los... gobierno de Boric, ahora el Zoom está limitado. Claro, y como decían los actores, pues el show debe continuar. Así que, bueno, siguiendo con estos últimos programas que habíamos hecho de psicología barata que tienen el tiempo limitado y también abocándonos más a temas de la coyuntura, de la contingencia, hoy decidimos hablar respecto a algo que está bien de moda, una triste moda, un triste suceso que está en boga, que es la crisis de pánico. ¿Mm? Si bien como otros conceptos, otras patologías, psicopatologías que hemos mencionado aquí en el programa, esto tampoco corresponde estrictamente a lo que es el psicoanálisis. Vamos a tratar de vincularlo y desenredarlo un poco, siempre con la intención de psicoeducar, pues. Así que, ¿de qué hablamos cuando decimos crisis de pánico? Yo, mira, le he escuchado a pacientes de repente que en las primeras sesiones, cuando yo empiezo a entrevistarlos, que me refieran su sintomatología, que es lo que ellos sienten. Y muchos me han dicho que tienen crisis de pánico. Entonces ahí es cuando yo, hábilmente usando las destrezas que me inculcaron mis queridos profesores arcianos, empiezo a indagar más allá, pues, en la semántica. ¿A qué se refieren las crisis de pánico? ¿Mm? Muchos me lo describen como episodios de angustia, episodios de descontrol, episodios más que nada de carácter físico.
fisiológicos, cosas que se experimentan en, en el cuerpo, o sea, cosas psicosomáticas. No sé cuál es tu experiencia al respecto, amigo mío. Sí, lo mismo. Y estaba pensando en un caso que, que voy a tratar de exponer dentro del tiempo que tenemos, pero igual sí o sí lo incorporo para poder entender a dónde estamos orientando el- la interpretación de este cuadro. Porque, claro, si uno de cualquier manera, o como está muy de moda diagnosticarse por Google, uno busca crisis de pánico, te va a salir la descripción nosológica, por así decirlo, Mm, del cuadro. Y es lo que los pacientes indican, pues, lo que señalan, episodios que vienen de la nada, sin motivo aparente, en los cuales sencillamente piensas que te vas a morir, porque se traducen reacciones somáticas, en las cuales hay dificultades respiratorias, claro, sudoración, aumento de los latidos cardíacos, claro, eh, taquicardia, sudoración. hormigueo, entonces las Mm, personas ya piensan que, incluso personas que dicen que se les pone la vista borrosa y llegan a ver el túnel. El túnel siempre ha sido como desde la tradición más del saber popular, el, el camino hacia al paraíso. Entonces, claro. devienen todo estos tipos de síntomas, digamos, este grupo que claramente es aterrador para la persona que lo está padeciendo. Mm. Entonces, de la psiquiatría, no sé si tú tendrás alguna definición. Yo, Claro, mira, te describen como episodios repentinos ujú, que si bien cuando se le entrevista a las personas siempre refieren que están relacionados con factores estresantes, que esos son individuales, pues no hay dos que sean el mismo. Son en el fondo episodios repentinos de extrema ansiedad y miedo. ¿Mm? Esa es como la descripción y lo que comentabas tú, porque se manifiesta con síntomas somáticos como taquicardia, sudoración, pérdida de la visión inclusive, esa hormigueo, sensación de muerte, así lo han descrito. Es sí, también dentro como, todo lo perdón, que ha pasado por eso piensan que se van a morir, ojo, y eso es fundamental de cómo lo vamos a ir desarrollando nosotros. claro, y es curioso también porque en el fondo, mira, algunas de las cosas que investigué, que leí al respecto, todos coinciden en que de alguna manera es muy difícil de explicar de forma certera, ¿m? De forma así como que estos son los síntomas, ¿ah? Porque todos lo describen de maneras distintas. En lo que se coincide es en este tema de la sensación de morir, que ahora también es algo que podemos discutir porque dentro de lo que es lo subjetivo, porque quién sabe cómo es morirse, porque tú dices, siento como que voy a morir, como si hubiera una sensación, porque bueno, yo que estuve por ahí, por esos lados del inframundo, no, te podría decir que no hay una sensación específica, o no creo que sea igual para todo el mundo, entonces decir que es una sensación de muerte, claro, tiene mucho que ver con lo psicológico, que en el fondo lo que creo que deberíamos empezar a escarbar ahí con nuestros poderes de maestro chasquilla, entrar a picar desde lo subjetivo. ¿Mm? Claro, primero que nada, cuando uno habla de esa sensación de morir, ya con nosotros como simpatizantes, adherentes o seguidores del psicoanálisis, eh, nos vamos a enfocar netamente el tema del placer y displacer, primero, y el tema pulsional, pues la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y tétano, componentes que están totalmente involucrados acá. Para, claro, como tú mencionaste en la introducción,
en un principio el psicoanálisis no habla de las crisis de pánico, ni crisis de angustia, ni de estos episodios. No sé si a lo mejor en ese tiempo no se daban. Freud, estuve revisando textos en los cuales pudiese hablar de algún episodio de este tipo, sin que lo relacionara a un episodio más histérico, ¿cachai? Claro, se parece bastante a las conversiones de la histérica, Sí, en los histéricos. sí, un ataque de histeria. Claro. Entonces, no, y por Lacan también, y otros autores no pude encontrar algo, pero entonces no dejé de pensar en basarse en lo más clásico y poder reconstruir este programa con estas dos mentes pensantes a partir de los textos más básicos de Freud. Mm. Por ejemplo, inhibición, síntomas y angustia. A ver, acá cuando hablamos de inhibición, estamos hablando de cese de funciones del yo en diversas áreas que son significativas y relevantes en su vida. Principalmente Freud, cuando habla de la cese de estas funciones del yo, se enfoca en la función de la alimentación, la locomoción, la sexualidad y el trabajo. ¿Por Mm. qué? Porque de alguna manera que la inhibición pasaría a ser una defensa ante la angustia que generaría a través de cualquier situación X que no sabemos hasta el momento, el, el poder llevar a cabo o ejecutar alguna de estas funciones. Por ejemplo, una inhibición laboral, estas personas que no son capaces de llevar o mantener un trabajo o están cesantes mucho tiempo, no, no producen, pasan a ser esto, cuando los llaman ya vagos, pues el típico Don Ramón, ¿cachai? Que le dé a todo el mundo. El tema de la alimentación podríamos ver, o la obesidad por una parte, o Mm. la anorexia por otra, la Claro. bulimia. En la sexualidad, no sé, pues las impotencias, la frigidez, las eyaculaciones precoces, Las disfunciones sexuales. claro, o la locomoción, esta incapacidad de poder salir a la calle, por ejemplo, la fobia social, la agorafobia, el Mm. miedo al traslado. Ya, entonces ahí la inhibición pasaría a ser como una defensa ante la angustia que generaría poder ejecutar o llevar a cabo algunas de estas funciones. Pero hasta el momento, como mencionamos, no sabemos por qué. Pero en Mm. esta etapa, Freud decía que el síntoma era como un indicio, un sustituto, que pasaría a de cierta manera, ser como un disfraz para poder ser la descarga pulsional netamente del ello. Y la angustia sería mirada como una suerte de acumulación de tensión psíquica pulsional, producto de las represiones que generaría el yo sobre el ello, Claro. a mando del super yo. Esto es súper importante. Por tanto, hasta esta etapa, el síntoma como formación sustituta de una satisfacción pulsional intersectada, así, por así llamarlo, por las fuerzas de la represión, sería que el yo, a mandato del super yo, prohibiría al ello generar una descarga en defensa de una eventual sensación de displacer o angustia que generaría esta pulsión que se está reprimiendo. Mm. ¿Ya? Explicado de esa forma. Por tanto, aquí la angustia sería mirada como una acumulación de tensión psíquica por estas represiones de pulsiones primarias que estaban impedidas de ser satisfechas. Mm. Pero en una señal. Mira, a propósito de eso que dices, claro, me hace mucho sentido eh, explicado de esa forma en este contexto. ¿M? Porque, como te comentaba, pacientes que refieren esto, sí se nota que tienen aspectos de su vida reprimidos de manera, digamos, poco funcional o poco... de formas que no deberían ser en estos tiempos. ¿M? Me refiero a temas con la religión, pudores que son excesivos, los temas que tú me comentabas del trabajo también están muy relacionados, como decía, desde lo médico esto siempre suele ser detonado por factores estresantes, ¿cierto? Entonces, en un mundo en que los trabajadores, por ejemplo, no pueden contestarle al jefe porque si te quedas sin pega, te quedas sin comer.
es obvio que se va acumulando, se va reprimiendo todas estas necesarias descargas que uno debería tener de forma sana para poder desenvolverse, ¿cierto? Algunos lo manifestaban antaño como enfermedades que también son somáticas, como los temas del colon irritable, ¿m? Un clásico. No sé, la caspa, otro tipo de somatización clásica. Ahora, pucha, son las crisis de pánico, pero siempre están relacionadas como con la forma de vida que nos entrega el capitalismo. ¿M? Claro, porque como te decía, revisando los textos de diversos autores, partiendo por Papi Freud y tío Lacan, eh, o padrino Lacan, no sabía cómo llamarlo, pero como ojo, Lacan se declaró freudiano, ya, así que desde ahí ya hay un reconocimiento desde su parte. Dijo, Sí, sean ustedes lacanianos, yo me declaro freudiano. Desde ahí ya me atrevo a decir Papi Freud, padrino Lacan, y desde ahí en adelante no encontré, por eso basarse en lo primordial y, como te decía, ir construyendo, como lo que tú dices, ya es una sintomatología o una reacción ansiosa a los tiempos contemporáneos. mm, Ahora, como le mencionaba, esta es la primera concepción de angustia y síntoma que Freud dio, y de inhibición. Después se empieza a encontrar con otras cosas que son mucho más interesantes, que el síntoma ya, en lugar de ser un indicio o un sustituto de una pulsión del ello intersectada por estas fuerzas represivas, ya pasa a ser un compromiso, una formación de un compromiso entre el yo y el ello, ¿cachai? Donde los dos salen ganando. El ello, por su parte, ganaría encontrar un sustituto para poder satisfacer su pulsión original, y por otra parte, el yo tendría una ganancia en tanto esto le permita a las defensas tener un sustituto para poder mantener bajo control al ello, que lo mantenga así como contento y evitar esta confrontación permanente. Y también lo que más adelante Freud va a mencionar, la ganancia secundaria del síntoma. En tanto le permite poder sostener ciertas funciones de la vida que, que sin esta formación sintomática podrían desestructurarse. mm, Entonces ya la angustia aquí pasaría a tener otro origen. No sería totalmente originaria desde el ello, desde esta tensión psíquica acumulada por las represiones, sino que ya pasaría a tener diversos orígenes. Y aquí es donde yo creo que se inserta el tema de las crisis de pánico, que a mí me gusta más llamar las crisis de angustia. mm, ¿En qué sentido? A ver, en un momento, cuando ya tenemos esta nueva concepción del síntoma como una formación de compromiso entre el yo y el ello, con ganancias mutuas, eh, Freud también modifica la concepción de angustia. Y la angustia ya dejando de ser esta acumulación de tensión psíquica, vas a decir que es una reacción ante el peligro, ¿ya? mm, Pero sí tiene una base constitutiva, digamos, un modelo, un arquetipo, por así llamarlo, ujú. que sería la angustia primaria, que es del nacimiento. Cuando el bebé nace, y en este periodo, este tiempo que dura el parto, está acostumbrado a una vida intrauterina donde todas sus necesidades están siendo cubiertas de manera Claro, inmediata. un estado de cero Mm, tensión. exacto. Claro, de Cero completo tensión. equilibrio homeostático. El bebé está en un ambiente con una temperatura constante, con una presión constante, no tiene que hacer nada, entre comillas, para recibir su alimentación, para recibir el oxígeno, tiene cubierta todas sus necesidades. Exactamente. Pero en el momento del parto, se da cuenta de que está en una situación de desvalimiento frente al medio. Ya, Mm, esto genera la sensación de peligro. Y aquí, ¿por qué decimos que es importante entrelazarlo con lo que mencionábamos de la descripción de nuestros pacientes, o con todo lo que uno puede encontrar de la crisis de pánico? La sensación de morirse, mm, ¿cachai?
Ahí empieza a operar toda esta cuestión de que me voy a morir, que se origina como decíamos, constructo o modelo original, esta angustia primaria del nacimiento, Claro, claro, donde recuerden que la madre también, ya, perdón, nosotros sí, siempre les decimos que toda esta, de cierta manera, síntomas psíquicos siempre de alguna forma son una suerte de regresión a estadios primarios. Esta sensación podría exacto, ser como de las más originales que existe, o la del nacimiento. Esa es lo que evoca esta sensación de angustia. exacto, o sea, todas las angustias que uno pueda ver en la etapa infantil más avanzada, en la etapa preadolescente, en la adolescente y en la etapa ya adulta, adulta joven o como estas distinciones que hay ahora, adulto mayor, todas esas angustias tienen el origen. Es como, digamos, los cimientos están ahí. La Mm, primera vez que sentimos angustia fue en ese momento. La añoranza de la madre, la separación, la sensación de desvalimiento frente a esto de que no tengo como yo cubrir las necesidades básicas para poder subsistir. exactamente, de Entonces, satisfacerla. claro, entonces la añoranza de la madre empieza a aparecer, por ejemplo, en la etapa infantil más avanzada, no sé, en la oscuridad, la angustia de la oscuridad, donde Mm, no puedo ver a mi mamá, o la angustia ante el extraño. Acuérdense que toda la psicología, incluso la psicología de Piaget, todo esto cognitivo, la psicología del desarrollo, hablan de la angustia ante el extraño. ¿Por mm, qué? Porque es una persona que viene a interponerse en el campo perceptual que me une todavía con la madre. ¿Ya? Eh, es importante señalar esto porque como angustia primaria, después Freud hace una separación entre la angustia realista y la angustia neurótica. mm, La angustia realista simplemente responde a un objeto o un estímulo ambiental que está justificado totalmente. Pues, por ejemplo, si tú voy a irme al extremo, pero si tú estás llegando a tu casa, abrir la puerta del patio y te encontrás un león ahí, pues bueno, obviamente que te claro, angustia. ¿Cachai? o estar al borde de un precipicio. La weá tonta que dije, que me acordé de unos locos que para allá para arriba, para Vitacura Alto, ¿cómo se llama? Santiago Ah, Valqueo, manqueo había en un puma. un puma en el patio, po, weón, ¿cachai? Claro. Imagínate. Oye, pero mira, si culturalmente, a lo mejor para nosotros suena gracioso eso, pero en África, no sé, pues, ¿cómo se llama? En la selva, yo creo que le debe pasar a los que viven ahí en Kilimanjaro, pues, weón. Así como que llegáis a tu casa y hay un león en el patio, pues, weón. O en Florida, pues bueno, el caimán en las piscinas, ¿cachai? Claro, Allá en o osos. Miami, sí, pues, ¿cachai? Eso es la angustia realista. Y está la angustia neurótica. Y aquí es donde, bueno, donde Pablo también mencionó esto de la histeria y bueno, la angustia neurótica no, es una angustia que es generada por un estímulo que no es justificable, son estímulos más fantaseados. Y eso es lo que se ve más en la clínica. Desde aquí Mm. yo diría que la crisis de pánico es en realidad una angustia neurótica desbordada, ¿ya? Claro, Donde, parecida a la hipocondría. ujú, Que si bien, claro, miren, igual una aclaración, no es que no existan los síntomas que sean fantaseados. Los síntomas existen, están ahí. Lo que pasa es que de cierta manera no está el objeto, a diferencia de esta angustia que tú mencionabas, que es como real. O sea, de verdad a mí me va a producir angustia enfrentarme al león. Nadie lo puede negar. ¿Mm? Pero claro, tampoco uno puede negar lo que siente la persona. exactamente, lo que sucede, a ver, lo que sí o sí no se ha modificado en la obra de Freud es la definición de angustia, que en el fondo es un afecto que busca y tiene síntomas de descarga, pero su efecto es displacentero, ¿ya? Mm. Está regido por el principio del displacer, ¿ya? Entonces, eh, sea una acumulación de tensión psíquica inconsciente que después lo modifica por esto, que es la reacción ante el peligro, en la angustia neurótica se empieza a indagar más en los pacientes
y como nosotros decimos que la fundación de la angustia primaria tiene que ver con la separación que se produce de la simbiosis con la madre en el parto, toda angustia tiene una base en la separación de la madre, Mm. ¿ya? Y para eso, también Freud llega a la conclusión de que este miedo, esto insoportable, ingobernable que te genera, este, este afecto gobernado por por la pulsión de muerte, por el tánatos, eh, es una reacción que ante en el presente siempre te evoca a quedar desvalido, po. Ya a esto de haber sido el desprotegido, el no gratificado, el haber sido que el bebé típico, a ese niño que dice, no, déjalo que sufra, que se adapte. No, no el hijo de esta madre sobreprotectora que no te deja ni llorar, que también va provocando otro tipo de Claro, patologías. Ojo, ¿ya? Pero sino que este no, pues, al típico lo andan trayendo en el bebé que te lo ponía en la mochila en la espalda, ¿cachai? claro, que llore Entonces, nomás, que claro. se haga hombre. Entonces, de cierta forma, el, aquí llega a la conclusión de que la angustia tendría eh, orígenes en las tres instancias psíquicas de la segunda tópica, po. Y de hecho, distingue cinco. A ver, la angustia la define como un problema de economía psíquica, como lo diría en la Mm. primera tópica, contrainvestidura. Una contrainvestidura que el yo, a través de la represión y la resistencia, le hace al ello para evadir esta pulsión que le generaría displacer, ¿ya? Como método de defensa. Entonces, esto genera mucho desgaste, y este desgaste de energía psíquica, por estar permanentemente en esta contrainvestidura, a través de la resistencia y la represión, genera una conciliación, un acuerdo. ¿No? Si este tipo era genial, fue, bueno, ¿cachai? Un compromiso entre estas tres instancias para esta homeostasis natural, pues, ¿cachai? De allá Mm. para que no estemos en permanente guerra intrapsíquica. Entonces, él diría que los generadores de angustia se dividen en cinco tipos y tres se les atribuye al yo. Primero, la represión, que es esta fuerza contra investidura. Después, las transferencias, ¿ya? Mm. Las transferencias en términos de lo que después toca en el texto de recordar, repetir y reelaborar, que me gustaría que lo tocáramos en algún momento también, de los actos repetitivos, ya de cómo Mm. repetir el acto en otros objetos para ir amortiguando esta sensación de angustia que provoca solamente uno, sino que buscar sustitutos, ¿ya? Y, y la tercera forma de resistencia sería la formación sustitutiva y la ganancia secundaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que el yo, y esto es lo que más se ve en terapia, porque es lo que el yo no quiere soltar del síntoma, porque el síntoma opera como, dijimos que era un compromiso entre el ello y el yo, Mm. opera como una suerte de ayuda a su defensa, po. Entonces, alguna ganancia tiene por mantener este síntoma, no sé, por el niño, hablemos de una angustia de separación infantil, ya seamos bien explícitos en el ejemplo, el niño que padece fobia escolar, no quiere ir al colegio, ¿por qué? No es que tenga problemas escolares, sino que es la angustia de separación con el bebé, entonces empieza a somatizar con, con el dolor, típico dolor de guata. Entonces el yo ya encuentra una ganancia secundaria en el síntoma, que empieza a experimentar el dolor de estómago, somáticamente el dolor empieza a aparecer, porque soltarlo significaría tener que ir al colegio y separarse de la madre. Exactamente. ¿Ya? Qué buen ejemplo. Eso ¿Ya? extrapolarlo a la vida adulta. También las crisis de pánico, a la gente le dan licencia, incluso en el CEFAM por crisis de pánico. Y te empiezan a tratar con pinza, ¿no? ¿Cachai? Claro. Y empiezan a como a apapacharte más y a tener más cariño porque son súper empáticos contigo. Esa es la ganancia secundaria, entonces va a costar dejar ese síntoma. Ya, nombré las tres resistencias del yo, que sería represión, transferencia y la ganancia secundaria. En el caso del ello, aportaría con una.
que sería la compulsión de repetición y la ganancia primaria, en tanto que le permite tener esta satisfacción pulsional, ¿ya? Y lo que aporta el super yo es con las culpabilizaciones. Y desde ahí las defensas, entramos en el tema de las defensas más neuróticas. El neurótico obsesivo no padece de este tema más conversivo que es la histeria. Entonces el histérico somatiza más a través o sea, perdón, claro, reprime más a través de la somatización, y el neurótico obsesivo a través el sufrimiento mental. Claro, del Te vi pensamiento. mirando la hora, bueno, no sé, Sí, pues nos fue viendo, quedan ¿no? 7 minutos, lamentablemente. Oye, interesante este tema, pues, porque, claro, mira, como siempre nosotros no pauteamos mucho más allá de los temas de los cuales vamos a hablar. eh, me gustó mucho la interpretación o la conexión con el psicoanálisis que existe, como que yo no había pensado en eso, como que me encerré en la idea como de la histeria, que se parece mucho a la histeria, pero claro, pues tienes razones de toda esta vuelta que diste por la segunda tópica y que es de cierta manera una defensa. El experimentar esta crisis, claro que sí, pues. Ahora, me Porque yo gustaría no que... vengo llegando, no vengo volviendo a la muerte, pues, amigo mío. Claro. Tú estás en Pasa. rodaje, Claro, sí, pues, estás en sí, sí. rodaje. De cierta manera ando medio desconcentrado, pero ya nos pondremos a tono nuevamente. Mira, cuando estaba investigando al respecto, un poquito, investigando digo yo, veía que habían hartos como de material que era más que nada como consejos que hacer en caso de una de estas crisis de angustia o de pánico, porque habla de repente gente que lo ha padecido, pues. Habían cuestiones bien interesantes, pues. Sí, estaba viendo un mexicano que decía que él insultaba al síntoma, ¿ah? Así como que, no sé, pues cuando le empezaba a paralizársele el brazo, decía, ay, vas a hacerme esto, güey, hazlo en mi otro brazo también, hazlo, y empezaba a gritar así, Espérate, como te decís, puto trueno, te voy a coger. como, mira, maravilloso. Sí, pues, o esa gente como que mi ¿Cachai esta abuela escena? cuando escuchaba al diablo, el espíritu en la casa, lo insultaba también, pues, sí. Le echaba garabato a los demonios. Cuando te estás pegando. Sí, esas son, claro, son técnicas. Es que en realidad en las crisis de pánico son bien tratadas por todas las áreas. Yo Mm. diría que los psicoanalistas los damos más la vuelta larga, po, ¿cachai? Pero Ah, si vais claro, con un guía conductual, el tipo te va a atacar el síntoma y te va a dar tips como para poder hacer un manejo de esto. Y principalmente enfocado en decirte que esto es psicológico y tú realmente no te vas a morir, ¿cachai? Tu exactamente. corazón corazón no te está jugando, no te está dando un paro cardíaco, no tenía un paro cardiorrespiratorio, esto es mental. Y ahí, claro, lo más rápido es atacarlo a través de eso, de técnicas de afrontamiento, por así llamarlo, de Claro. alivio sintomático. Pero si los queremos ir a fondo, te puedo dar, antes de estos minutos que nos quedan, el ejemplo del caso que te quería decir. Sí, dale. Tienes 5 minutos, compañero. Lo hago en dos o tres. Mira, eh, hace yo creo que un poco antes de la pandemia, pasó de que tenía una paciente que su motivo de consulta fueron crisis de pánico. Ella llegó por eso. Y claro, describía todo esto, esta sintomatología, pero era crisis de pánico de libro. Mm. Ahora, ¿qué es lo peor de una crisis de pánico? La primera vez que te pasa, que después quedas con el miedo de que te vuelva a pasar. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, ese miedo reforzaba la iniciación de otro episodio. Entonces se empezó a transformar en una cadena que le sirvió como una ganancia secundaria. Y por eso yo me basé en este texto, ¿cachai?
La ganancia secundaria fue de que empezó a evitar ir al trabajo, pero un trabajo que según ella le gustaba mucho porque su infancia había sido súper precaria, le, le reforzaba mucho su autonomía, su autoestima, y de cierta forma había logrado llegar a un puesto en el cual ella, de acuerdo a su historia de vida, no tenía por dónde haber llegado. Pero resulta de que al final, mira, resumiendo todo el proceso terapéutico, al final se basaba en que hubo un cambio a nivel interno de la empresa. Todo se iba a mantener igual. Nadie iba a ser despedido, se iban a mantener los mismos cargos. Simplemente una empresa había comprado la otra, pero que eran al final los mismos dueños, pero en vez de ser, no sé, pues, Wachun Wayne, iba a ser Wenchun Wayne, así, ¿cachai? Tengo los nombres originales, pero no los voy a dar. Aquí este es El psicología Walmart barata y, líder. claro, una cosa así. Y eso le había generado el primer episodio de Crisis de Pánico cuando tomó por primera vez su cargo de supervisora, ¿cachai? Con el nuevo nombre. Y si respondemos a su historial de vida, ella había sido una chica cename, había estado a cargo de muchos cuidadores, ¿ya? Y todos estos cuidadores representaban la angustia de separación de la madre, porque la madre era la que tenía episodios de consumo de alcohol, en los cuales se rehabilitaba por ejemplo, meses, y ahí se la devolvían, pero después volvía a caer. Recaía. Y claro, y en esas vueltas donde estuvo dando, que fue donde unos tíos, después en una residencial, en una residencia. ¿Por qué? Porque en uno de los casos de los tíos también sufrió abuso sexual, ¿cachai? Por parte del, no sé, del marido de la tía. Entonces, claro, pues todos estos cambios de cuidadores a ella le generaban la angustia de separación, pues al haber cambiado de Wen Chun Wen a Wen Chun Wen en la directiva de la empresa, Se fue reprodujo. su crisis de pánico. mm, Eso por mi parte. Oye, interesante, me hubiese gustado poder ahondar más y bueno, la resolución siempre brillante de mi querido amigo Guillermo, sí, pues mira, Ah, sí, de todas maneras. Y eso, claro, uno llega a esas conclusiones con el tiempo. Pucha, nos queda menos de un minuto. ¡Ah! Ya, despedirnos. Vamos a volver el próximo sábado, como siempre, quizás mejor, con otro capítulo de Psicología Barata. Un gusto estar de nuevo con ustedes, contigo, querido amigo. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Abrazos, suscríbanse y comenten, por favor, ¿ya? va a llegar a los 200, estamos a 3 suscriptores de los 200, porfa, denos Bien. ese privilegio de que el próximo sábado, pues, ya, va a empezar de nuevo con todo el gusto. Ya, mi amigo Pablo es muy genio, entonces yo creo que ya esto sirvió Sí, como esto se lo llama, vamos a como aprovechar incentivo, bien. para incentivo. Exactamente. La resiliencia. Nos vemos, querido público. Au revoir. Chao, chao. Chao, Guillermo.